Lo principal es que no se le puede exigir a nadie, y menos una nación educada en el concierto de las naciones, que respete algo, que respete algo, y en el caso que respete como auténtico lo que no lo es. Y que a consecuencia de eso respete que se designe a una persona que ella no ha elegido, sino que alguna mafia pretende imponerle al pueblo. El derecho a elegir, que está consagrado en la Carta de los Derechos Humanos, en todas ellas, pues supone una elección transparente. Y esta elección es transparente no solamente en el contaje, sino además en la presentación en igualdad de condiciones de los varios candidatos. En el caso ecuatoriano, pues los antecedentes son los siguientes, que conducen, si la lógica fuera lo único que tiene que regir el pensamiento, que conducen a la conclusión de que no estamos obligados a respetar la elección, la primera vuelta de la elección presidencial ecuatoriana. ¿Cuáles son los antecedentes? Los antecedentes son que en el año 2006, hubo una elección presidencial. Y en esta elección presidencial recuerdo que competimos 11 o 12 personas, candidatos. Y entre ellos el señor Correa. Y no supimos en ese momento, sino mucho tiempo después, de que él había recibido financiación de las fuerzas revolucionarias, financiación, es decir, dinero, de las fuerzas revolucionarias de Colombia. Y ganó la elección porque compitió en ventaja. Es decir, Colombia por primera vez puso presidente del Ecuador. Este es un antecedente. Luego tenemos también como antecedente el hecho de que respecto de esta votación en el Ecuador reciente de 2021, resulta de que eh, el vocero del Ejército de Liberación Nacional de Colombia anunció eh, que ellos respaldarían a Arauz, y así lo dijo, aquí y allá. Él hablaba de Colombia, lo que estaba diciendo que es de aquí. Y allá también en el Ecuador respaldaremos al señor Arauz. Se supone en el sentido si es que no se le reconoce el resultado oscuro que se supone fraudulento de la primera votación. Este es otro antecedente. Y por último, como antecedente también el hecho de que el dictador venezolano también lo dijo respecto de esta elección ecuatoriana que harían respetar, no es lo mismo exactamente, pero estoy obligado a recordar lo que dicen los analfabetos, pero lo cierto es que amenazaba con que haría respetar la elección de Arauz. Incuestionablemente entonces el señor Arauz es el candidato del comunismo. No solamente el candidato del señor Correa, sino el candidato del dictador venezolano, el candidato de las fuerzas revolucionarias de Colombia. Y este es el antecedente que nos obliga a exigir que se anule, simple y llanamente se anule la primera votación, la primera vuelta en la elección ecuatoriana. Y se repita esta votación porque no está obligado el Ecuador a respetar lo que no está transparentado, lo que no es auténtico, lo que no se ha contado realmente. Los tramposos que hicieron trampa en la primera vuelta y que de hecho la han hecho la trampa, no tienen por qué haber dejado de ser tramposos y en la segunda vuelta volverán a cometer fraude. Volverán a cometer fraude. El fraude aquí además tiene otros perfiles. No solamente se trata de imponer al señor Arauz con una votación supuesta de 3 millones de votos que nadie cree que pueda tenerlos, que no puede tener esa votación, sino que además hay indicios vehementes de que lo que se ha querido también es excluir en forma brutal al candidato indígena en las elecciones ecuatorianas. Entonces son dos las facetas, ya no solamente una, porque una es suficiente para que eso sea declarado nulo. El candidato Pérez, que así se llama, Guartambel,
Él ha presentado, lo dijo hoy día, aunque no lo hubiera dicho, ha presentado pues 2.000 o 10.000 papeletas que demuestran que como él no tuvo ni un solo voto, cuando en otra papeleta también del Tribunal Electoral o de las juntas receptoras había obtenido votación. Es decir, esto no puede seguir. Es decir, tenemos que ser terminantes para no caer no, en que el país vaya a permitir que asuma el poder un elemento comunista que derribe o termine por derribar nuestras instituciones. Y aquí entonces encontramos en la Constitución Política del Ecuador la norma que es nuestra salvación, norma que otorga a las Fuerzas Armadas del Ecuador, y dice que también a la Policía Nacional, se entiende también Fuerza Armada, no, el deber de garantizar los derechos de los ciudadanos. El primero de ellos es el derecho a elegir, el derecho a elegir y de luego ser elegido, que en este caso no se está respetando. En consecuencia, pues yo acudo a las Fuerzas Armadas y ya ellas han recogido el llamado, que ya no es solamente mío, sino de muchos, de que las Fuerzas Armadas están obligadas a cumplir esa garantía en una forma escueta y terminante. Señores, eso es nulo y repitan, nosotros, garantes de esta elección, no, la consideramos nula y no estamos obligados entonces a respetar esos papelitos que ustedes han emitido de la noche a la mañana. Eso es todo. Entonces, a eso vamos. Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral debe renunciar. No pongo en duda la honestidad o honorabilidad de todos ellos. Simplemente no funciona. Es decir, todos debemos estar preparados para integrar tarde o temprano un organismo donde hay un deshonesto, donde hay un traidor, donde hay un malvado y luego hay uno o dos personas decentes. Pero lo cierto es que hay que tener la habilidad suficiente para que por lo menos funcione ese organismo multipartidista, complicado, complejo, difícil. Pues este no funciona. Este no ha funcionado y lo que deben hacer para recuperar como individuos ya en solitario, en soledad y reiniciar una nueva vida política es renunciar todos y cada uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Esa es mi opinión y la demanda de mucha gente en el Ecuador.